Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es martes 5 de abril de 2022. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa. Este es su canal de gracia y bendición. Pidamos al Señor en esta mañana santa y durante todo este día y el resto de nuestra vida que nos aparte de todo tipo de idolatría, que podamos ver la diferencia entre lo que es tener una imagen, contemplar una imagen, venerar una imagen, tener una comunicación con la deidad a través de esa imagen, sin colocar la imagen en el lugar de Dios, sin rendirle culto de adoración a imagen alguna, sin poner nada por encima de Dios, porque en fin de cuentas la iglesia verdadera está llamada a alabar, a bendecir, a glorificar, a adorar a Dios en espíritu y en verdad, y a no tener dioses falsos delante de él de ningún tipo, forma ni manera. Trátese de una imagen, de alguna otra cosa, de alguna persona inclusive, y sobre todo si se trata de ti mismo, de mí mismo, que a veces también solemos colocarnos por soberbia en el lugar de Dios. La liturgia de la palabra de hoy sigue este itinerario subiendo hacia Jerusalén, Cristo enfrentándose a fariseos y a todo tipo de personajes que tienen que ver con la religión y con la política del entonces. Cristo venciendo en todos sus discursos, un poco de trabalenguas quizás utilizados a veces, pero dejando ver clara su identidad, revelándose cada vez más y dejando saber que yo soy, Yahvé, tu Dios, que yo soy el verdadero Dios y que si le creyeras a su palabra de vida, definitivamente alcanzarías la salvación. La primera lectura de hoy está tomada del libro de los Números en el capítulo 21, versos 4 al 9. Es una historia que conocemos de memoria, muy impactante, muy importante en nuestra tradición, pero sobre todo que tiene que comunicarnos con lo sagrado. No podemos quedarnos solamente en el escrito, hay que ir más allá al espíritu de esta letra, que el espíritu, en fin de cuentas, repetimos siempre, es el que da vida. En aquellos días, desde el monte Hor, se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. Se dice en 3 segundos, pero caminaron bastante. Además, tenían ya bastante tiempo caminando. Vivían en condiciones un poquito infrahumanas en el desierto. La pasaban muy mal allí. Tenían hambre, solo tenían maná para comer. Se quejaban del agua, se quejaban de todo un poco, porque realmente en Egipto eran esclavos, pero ellos mismos dicen en alguna ocasión vivíamos alrededor de las ollas de carne. Entonces realmente el sacrificio era muy grande y lo peor, no podían ver hacia futuro. Les parecía que ese era el final, que los habían sacado de Egipto, donde tenían carne en abundancia, aunque eran esclavos, para matarlos de hambre en el desierto. Mira cómo lo explica el texto bíblico. El pueblo se cansó de caminar y habló contra Moisés y contra Dios. Y ahí estuvo el mayor problema de todos. Un pueblo cansado, irritado, que no vea futuro, definitivamente se va a desesperar. Y es como un proceso en el que van creciendo poco a poco y cada vez alejándose más del Dios de Israel, del Dios verdadero. Este pueblo se impacienta. La impaciencia lo lleva a quejarse contra Dios. Y la queja sube de tono y llega a una murmuración, que es hablar mal de su Dios y de su caudillo, perderle el respeto, perderle la confianza. Elevan una protesta que ya ha contagiado a la mayoría de ellos y por lo tanto hay una rebelión entre el pueblo básicamente. Protestaron severamente contra Dios o contra Moisés, que los había sacado de Egipto para dejarlos morir. Por lo tanto, hubo una provocación de parte de Dios para con el pueblo, hubo una ofensa directa a Dios y a Moisés. Y la queja básicamente era: nos ha sacado de Egipto, nos morimos de hambre, este pan no tiene sabor, no sabe a nada, no nos gusta, nos causa náuseas, entonces realmente no queremos seguir con todo esto porque tenemos miedo, nos vas a matar en el desierto. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Que Dios escucha el clamor de su pueblo.
De hecho, está Moisés ahí porque Dios ya antes había oído el clamor de su pueblo que era preso en Egipto y mandó justamente a Moisés como caudillo para liberarlos de la esclavitud en Egipto. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento, pero está ocurriendo según el plan de Dios, un plan de purificación, y no según el querer del pueblo, que hubiese preferido que fuera de un día para otro, sin ningún tipo de consecuencia, sin ningún tipo de preparación. Arráncanos de la esclavitud en Egipto, siémbranos en la tierra prometida y ya olvídate de nosotros y nos olvidamos de ti. Básicamente ese es el pensamiento que está detrás en el pueblo y que no puede ser, porque hay una relación, hay una alianza establecida, hay un pacto de amor, hay un Dios fiel que nos va a proteger y hay un pueblo que tiene que ser fiel a ese Dios para poder heredar un reino. Entonces sucede que Dios escucha esa plegaria, pero lo que Dios hace realmente es muy interesante. Hay que corregirlos, hay que purificarlos. No pueden seguir viviendo así con tantos caprichos, con tantos antojos, mal interpretándolo todo y haciéndose dioses a su medida y queriendo ser los dioses de su propia vida. ¿Y cuál fue el correctivo? Lo conocemos por la palabra. Envió Dios serpientes venenosas que los mordían y muchos israelitas murieron en la travesía del desierto, quedaron varados en el camino, no pudieron entrar a la tierra prometida. Una vez que el pueblo se siente realmente atacado, directamente atacado, no por Dios, sino por sus pecados, lo que hizo ese correctivo no fue que Dios se olvidó de ellos o que Dios quería venganza. Es que su pecado los llevó a esa purificación. Esas serpientes vienen como un signo. Si vas contra Dios, definitivamente pierdes la gracia y pierdes la protección y todas las alimañas del desierto de tu vida, todas las alimañas, todas las tentaciones, todos los demonios con los que nos encontramos nos pueden vencer fácilmente. Incluye ahí a todos los enemigos del alma. Cuando reciben este correctivo de parte de Dios, el pueblo entonces reconoce su pecado, saben que pecaron contra Dios y contra Moisés, que era su maestro, que era el caudillo, que era el que los guiaba por el desierto, y el que hacía los puentes entre Dios y los hombres, o sea, el que le permitía al pueblo llegar a Dios y poder participar de las promesas que Dios le había hecho. ¿Qué pasa? El pueblo reconoce eso, reconoce su pecado, confiesa su pecado. Hemos pecado contra Dios de una manera particular. Entonces te pedimos a ti, Moisés, que intercedas. Se confiesan con Moisés básicamente, que intercedas a nuestro favor y que le supliques a Dios. Sería la idea, tú estás mucho más cerca, que le supliques a Dios que nos aparte, por favor, este castigo. Moisés, el caudillo, el pontífice, el que hace puentes, intercede ante Dios por ellos. Y Dios igual da una solución, porque estamos ante un Dios no de castigos, ni de venganzas, ni de muerte, sino un Dios de vida, de perdón, de misericordia. Y entonces ve al pueblo en su necesidad y una vez más ahí sale Dios a salvar a ese pueblo, un pueblo rebelde, un pueblo difícil de guiar, pero en fin de cuentas un pueblo hermano y hermanado con Dios y que cree en ese Dios todopoderoso y aunque se ha apartado en un momento, quiere volver otra vez a la casa del Señor, quiere entrar en la tierra prometida. Dios responde a la petición que hace el caudillo, que hace Moisés, y le ofrece una alternativa de salvación, de sanación. La conocemos por la palabra. Debes construir una serpiente de bronce. Debes colocarla en un palo alto para que sea vista por todos en el campamento. Si alguno es mordido y mira hacia ese símbolo, quedará curado. Si alguno es mordido y no mira al símbolo, no va al puente, no va a ser curado. No es un acto de magia. Tiene que hacer el propósito de ir hasta la serpiente, mirar a la serpiente. Ahí yo siempre añado con algo de fe, fe en el que la mandó a hacer, no en la serpiente misma como tal, sino en quien la mandó a hacer y en el poder que quien la mandó a hacer le dio a esa imagen, a esa serpiente. Y tiene que creer definitivamente en la palabra de Dios, arrepentirse de la culpa y del pecado y querer de Dios recibir misericordia.
Hay que entender entonces que todo ese movimiento interior tiene que darse en el corazón del pecador para volver a la casa de papá y ser perdonado, podemos decir, a instancias del hijo pródigo. Tiene que haber todo un movimiento interior de ir, mirar, tener fe, creer, esperar, confiar y de Dios entonces recibir todo lo que Dios promete. Por lo tanto, de nosotros depende acercarnos al Dios verdadero, al Dios de Israel, mirarlo con fe, creerle a su palabra, esperar y confiar en sus promesas y suplicarle: Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Es interesantísimo todo lo que sucede en esa primera lectura. Hay que apuntar también que esa serpiente permaneció casi hasta el siglo VI en el templo. El rey Ezequías fue el que la trajo allí. Sin embargo, leemos en Segunda de Reyes 18:4 que él mismo la mandó sacar, la mandó destruir, porque el pueblo había puesto su confianza solo en la serpiente y se habían olvidado de Dios. Y no olvides el mandamiento principal: amar a Dios sobre todas las cosas, y la fuerza de la palabra de Dios que dice: yo no quiero dioses falsos delante de mí. Por lo tanto, aunque sea un signo que Dios mismo colocó allí, si cualquier cosa que aún Dios mismo te ha dado te aparta de Dios, hay que eliminarlo definitivamente. Pero en el camino, todo lo que te sirva, todo lo que te comunique, todo lo que te lleve a Dios, todo lo que te ayude a comunicarte, a recordar la fidelidad, entonces contémplalo, míralo de verdad, con verdadera veneración, devoción y respeto, nunca adorando a nada que no sea el Dios verdadero, ni poniendo a nada ni a nadie en el lugar del Dios verdadero. Es una lectura para ser leída, para ser interpretada, escudriñada y para pedir a Dios que nos siga hablando a través de esa misma palabra. Respondía a esta primera lectura un salmo muy hermoso, el Salmo 101. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Y el estribillo solo es suficiente para colocarnos en el lugar del pueblo que fue infiel, para gritar como gritó el pueblo infiel y para atraer de Dios misericordia infinita. Tenemos un evangelio que se cuela de lo que hemos estado leyendo. Es esta pelea de Jesús con los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos los grupos políticos y religiosos. En fin de cuentas, todos de una forma u otra estaban contrarios a él y a su santa voluntad, a su persona, a su enseñanza, a su reinado e incluso a las promesas que él venía a hacerles. Yo me voy y me buscarán y morirán por su pecado. Donde yo voy no pueden venir ustedes. Esa introducción nos da para un retiro. Donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pensaron que se iba a suicidar. Sí, porque los seres humanos somos así, la ley del mínimo esfuerzo. No pudieron pensar que iba a algo más grande, que de verdad lo que estaba diciendo era cierto y que si lo seguían, tras seguirlo, alcanzarían la salvación que tanto estaban esperando. Me buscarán y no me encontrarán. Claro, no pueden encontrarme, no me conocen. Y la razón por la que no me conocen no es que yo no me haya presentado o no me haya revelado, no me haya manifestado en milagros y acciones frente a ellos. Es por su pecado. Están tan llenos de pecado y de miseria que no podemos reconocer al Dios verdadero, ni en sí mismo, ni en el otro, ni en el Dios que habita en nuestro corazón. Y por lo tanto, definitivamente moriremos fuera de la tierra prometida, fuera de la promesa de vida eterna. ¿Será acaso que se va a suicidar? Y por eso dice: donde yo voy no pueden venir ustedes. La ley del mínimo esfuerzo. Y Jesús les dijo: ustedes son de aquí abajo. O sea, ustedes no entienden nada. Yo soy de arriba. Yo vengo de Dios porque yo soy Dios. Ustedes son de este mundo. Yo no pertenezco a este mundo. Con razón les he dicho que morirán en sus pecados. Pues si no creen que yo soy, y ese yo soy, no lo hemos escuchado antes. Claro, la zarza ardiendo. Así fue como el mismo Dios de Israel se le presentó, se le reveló a Moisés: yo soy el que soy, yo soy Yahvé tu Dios. Y después va a decir: yo soy Yahvé tu Dios, que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. Yo soy Dios. Mírame, contémplame, conóceme, acepta que te me estoy revelando. Abre ese corazón, deja ese pecado para que en la purificación de tu vida, en la pureza de tu corazón, puedas reconocerme y aceptarme como tu verdadero Dios. Con toda esa explicación, con todos esos trabalenguas, no entendían nada y seguían insistiendo: pero ¿quién eres tú? A lo que Jesús contestó: lo que les estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en ustedes, pero el que me ha enviado es veraz.
y yo comunico al mundo lo que de Él he aprendido. ¿Y qué es lo que Él viene a comunicar? Misericordia. No condenación, no venganza, no rechazo, misericordia. Aunque su pecado merecería que fueran exterminados, Dios les da otra y otra y otra oportunidad hasta que se ablande su corazón, porque el mayor pecado que cometía este pueblo de verdad no era la idolatría, no era tener una imagencita u otra. El verdadero pecado era endurecer el corazón, no abrirse a la gracia, no dejar que Dios actúe en sus vidas y seguir viviendo entre falsos dioses y ellos mismos, decimos siempre, como los falsos dioses de su vida. Ellos no comprendieron de lo que Él les hablaba, y entonces Jesús les dijo: cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy. Así como la serpiente fue elevada en el desierto, así el Hijo del Hombre será elevado, entiéndase, en la cruz, para salvación del mundo. Cristo mismo hace referencia a aquella imagen de la serpiente. La trae a colación en su propia vida, y para manifestarse al pueblo se compara con esa serpiente. Dice que Él mismo es aquella serpiente. Ella era prototipo de Él. Entonces la serpiente fue elevada en un palo alto para que todo el que la mirase fuese curado, y Él será elevado en la cruz para derramar su sangre preciosa, y el que sea lavado, bañado en esa sangre y coma del cuerpo del Hijo del Hombre y de su sangre beba, tenga vida eterna, alcance con Él la salvación. Es que yo les comunico lo que el Padre me ha enseñado. Mi Padre es veraz, mi Padre siempre dice la verdad, mi Padre tiene para ti promesa de vida eterna. El que me envió está conmigo. Él va a decir más de una vez: el Padre y yo somos uno. Él no me deja solo. Donde está el Padre estoy yo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y es la gran diferencia entre los hombres que son de este mundo, el Cristo hombre que es del reino de los cielos, el Cristo Dios que viene a salvar a los hombres que ya no quieran vivir en este mundo y quieran participar de la plenitud de ese reino prometido. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en Él. Ojalá, hermano, que en esta exposición tú también quieras creer en Dios y te preguntes: ¿quién es Dios para mí? Y podemos quedarnos con aquel Dios amigo de nuestra adolescencia, ese amigo que nunca falla, ese amigo fiel pero que no pasaba de ahí. O podemos descubrir su deidad, su divinidad, su poderío, su misericordia, su amor, su todo lo que es. Él tiene para revelarnos, para entregarnos y tomarnos de la mano, conducirnos hacia nuestra propia salvación. Que convirtamos esta mañana en una alabanza al Rey. Leamos estas lecturas con calma en casa, las escudriñemos y Dios siga hablándonos a través de ellas, y jamás nos apartemos del plan de salvación, del que es, del que era, del que será para siempre, del que vino, del que volverá y tiene para nosotros promesa de vida eterna. Tú conoces la consigna: busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete, hermano, a este canal Tomás Galarza Figueroa y al canal de la Diócesis de Mayagüez. Tocas la campanita, le das like, eso nos ayuda muchísimo. Recomiéndalo en tus redes sociales, háblale a tus amigos de estos canales e invítalos a que se suscriban para que también reciban el evangelio diario y la homilía dominical. Entonces, hermano, abre tu corazón, prepáralo a la bendición del cielo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.